Acá estamos con perspectivas como siempre. Nuestros invitados de hoy son Guillermo Sobral, vecino de San Antonio de Areco y nieto del almirante José María Sobral, un adelantado argentino en la Antártida. Y Marcelo Di Carlo, historiador, con amplia trayectoria con libros publicados sobre la historia de nuestro pueblo y su reflejo en el país. Veamos el marco actual en que nos movemos. Asamblea en la UNSAG. Entre el 3 y 8 de junio se realizaron las elecciones para elegir representantes a la Asamblea Universitaria, al Consejo Superior y para los centros de estudiantes de la Escuela de Desarrollo Productivo y Tecnológico y la Escuela de Desarrollo Social y Humano. Convocó a casi 1000 votantes en diferentes sedes y extensiones de la UNSAG. Torneo de golf a beneficio del área crítica del hospital. El encuentro se realizó por la mañana y la tarde con 47 participantes. Toda esta gente pagó una entrada más cara para el que quiere más dinero. Amplió FLIS, destacando la presencia de muchos jóvenes interesados en ese deporte y una escuela con la mayor cantidad de alumnos de la región. Cuenta regresiva para las PASO. Comienza una semana clave para el calendario electoral. Para el 24 de junio está prevista la presentación de las listas de los precandidatos. Por lo tanto, habrá tiempo hasta ese momento para definir quiénes serán los protagonistas. Para San Antonio de Areco, la duda está presente en la decisión que se tomará en el frente de todos con 3 aspirantes a la precandidatura para intendente: Luján de Mergazo, Agustín Casares, Mariano Pinedo, por lo que se supone que se tratará de llegar a un acuerdo donde en la última hora se defina quién tendrá la responsabilidad de liderar la lista en la oposición local, sin contar además que está pendiente el rol que asumirá el senador Francisco Durañona dentro de las definiciones en el orden provincial o nacional. Por el lado de Juntos, el intendente Francisco Rato confirmó su decisión de ir por la renovación de su cargo. Falta aún conocer la conformación de las listas. La agenda de las actividades del Consejo Deliberante para esta semana incluyó la jornada de capacitación sobre perspectivas de género para legislar con equidad, en la que participan todos los consejos deliberantes de cada municipio en red con la Cámara de Diputados de Nación, promotora del programa de capacitación sobre género y diversidad. El día jueves de este programa, la agenda consignaba la conferencia de jornadas conmemorativas para los 40 años de democracia, con una nueva charla a cargo del historiador Marcelo Di Carlo, esta vez acerca de Tito Domínguez. Este lunes 12 de junio se realizó en la Escuela de Artes Chertudi una exposición denominada Bonaerenses a toda tinta. Fue una exposición de gran belleza plástica y habilidad técnica. Estará abierta para visitarla hasta fin de mes. El 17 de este mes es el día del santo patrono de San Antonio de Areco, San Antonio de Padua. Habrá una conmemoración religiosa. Un tema importante es que se llevó a cabo la reunión del Comité de Cuenca solicitada por este municipio. Participaron de esta reunión los municipios de Zárate, Salto, Exaltación de la Cruz, Chacabuco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. En primer lugar, el comité designó por unanimidad al intendente de este municipio como presidente de este organismo y a Sofía Escarano para la secretaría. Y como representante técnico al secretario de Seguridad Ramón Ojeda y al representante de Planificación y Obras Públicas Lucas Enmarqui como suplente. Vamos adelante con el programa. Muchas gracias, Guillermo Sobral, por aceptar conversar sobre tu abuelo. Mi abuelo, mi abuelo paterno. José María Sobral. El doctor José María Sobral. Bueno, voy a leer un pedacito de un artículo de Huella Minera, publicado en octubre 17 del 2016. Tiene algunos años de publicado. Hace rato que está así. Y dice
don Ricardo Alonso, mirá, Alonso. Dice de José María Sobral: un científico extraordinario cuya vida testimonia la ceguera de la dirigencia argentina, en su caso la Armada, para vislumbrar el valor del conocimiento. José María Sobral fue alférez de la Marina Argentina, pero jamás debió pasar a la historia como un simple alférez. Esto forma parte del castigo que reciben algunas personalidades por las inconsistencias y desconocimiento histórico en que incurren nuestros connacionales, aunque probablemente pueda pasar lo mismo con personajes históricos valiosos y olvidados de otros países. Recordemos de quién estamos hablando. Sobral era un joven argentino entrerriano, nacido en Gualeguaychú el 14 de abril de 1880, que cumplía sus funciones en la Marina de Guerra a principios del siglo XX. Eran épocas de viajes polares y entre ellos los nórdicos llevaban la delantera, como Otto Nordenskjöld, geólogo, miembro de la nobleza sueca y de familia de exploradores polares. Llegó a la Argentina en el barco Antarctique en 1901. Solicitó al gobierno argentino se designara un oficial para que acompañara la expedición Antártida que estaba por realizar. Fue ahí que le asignaron a Sobral, quien venía de realizar un viaje de escuela alrededor del mundo en la fragata Sarmiento. Esto lo dejo como introducción. Vos, nieto de Sobral, escribiste un libro, El viaje de Farfar. Sí. Lo tenemos acá. Te explico. Farfar quiere decir abuelo, pero padre del padre. O sea que mi abuela era Farmur, madre del padre, en sueco. Y lo que vos estabas leyendo recién de Alonso, que es un geólogo y profesor de la Universidad de Salta, es algo que mucha gente no se da cuenta de cómo pasan al olvido a una persona. Yo recuerdo el que más le dio importancia a Sobral después que murió fue el contraalmirante Laurio de Stefani, que escribió un libro que se llama La soberanía argentina en la Antártida y José María Sobral. Él lo rescata del olvido porque había sido totalmente olvidado, siendo que cuando ellos llegaron de la Antártida, cuando fueron rescatados por la Corvette Uruguay, fue apoteótico el regreso, la cantidad de gente que había esperándolos, porque era un rescate que no se sabía si estaban vivos o muertos, porque la Corvette Uruguay fue allá sin saber qué se iba a encontrar. Acá un subtítulo dice Atrapado en la Antártida. Claro, porque ellos estuvieron un año sin comunicación. Al hundirse el Antártico, que quedó atrapado por los hielos, al no recibir noticias de nada, fueron a rescatarlo. No había WhatsApp. Claro, no había ni WhatsApp ni nada. Y bueno, ellos quedaron allá varados en la casa de Snow Hill, y otros que quedaron del Antártico. La casa era una casa allá, en los hielos. Claro, ellos llevaron una casa prefabricada y la armaron allá, en una cima para que el hielo no pegara tanto y el agua no llegara. Y bueno, quedaron varados ahí. Y yo lo que pongo en el libro, porque el libro que yo escribí no es que yo lo escribí entero. Yo a mi abuelo no lo conocí. Pero sí yo, basándome en el libro que escribió él, que se llama 2 años entre los hielos, donde es como un derrotero del viaje de él. Es el diario que tenía él, que escribía todos los días. Lo que pasa es que la idea de escribir el libro fue que el libro de él es muy técnico, porque él era geodesta. Entonces, la temperatura, los vientos y todo eso... ¿Qué profesión tenía? Él era... Geodesta. Geodesta. Él estaba en las mediciones del viento, de la cantidad de agua que caía, la nieve, todo. O sea, un técnico de geodesia. Claro. Ella era guardia marina con ese estudio.
Por eso fue elegido entre 5 para llevarlo, porque no es que le dijeron, a ver, Sobral, venga acá. Había 5 guardias marinas y entre los 5 lo eligieron a él para ir allá. Ese fue el intercambio que hizo Nordenskjöld cuando estuvo acá, que era que ahí estuvo muy metido el Perito Moreno, para que se llevara a un argentino. Él iba al B. Y Roca en ese momento entendió que a cambio de darle víveres al barco sueco, ellos llevaran a un argentino para que participe en la expedición. Porque lo que no hay que olvidar es que la expedición sueca fue la primera expedición científica. Porque ellos, por más que estuvieran perdidos un año, siguieron investigando, buscando fósiles, hubo muchos descubrimientos ahí en ese momento. Lo que dice Alonso, que es el rescate del olvido, es justamente porque a él se le olvidó. Él, al dejar la Armada, porque él pidió la baja porque acá no le permitían estudiar, porque él estuvo, cuando vuelve de la Antártida, un tiempo trabajando en su labor de la Armada en un barco. Y él salía a estudiar ciencias naturales. Entonces un día su jefe le dijo, dice, no, mire, Sobral, acá las cosas son así, o trabaja acá o estudia, no las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces él le pide a la Armada si le podían no becar, sino, no sé en ese tiempo cómo era, pero era permitirle a él ir a estudiar a Suecia geología, que era su deseo por los geólogos que tenía alrededor, y le dicen que no le podían subvencionar el viaje. Entonces él dijo, bueno, yo les pido que entonces me guarden mi puesto, yo voy a estudiar y vuelvo. Y ahí la Armada es cuando le dice a él, ¿para qué queremos un geólogo? Si la Armada no es... Así de simple le dice. En otras palabras le dijeron eso. Una ceguera total del punto de vista cultural, ¿no? Claro. Entonces, como no le permiten, pide la baja. Y le dan la baja. Estamos hablando de comienzos del siglo... 1905. De comienzos del siglo XX, ¿no? Claro. Bueno, entonces se va a Suecia. 1905, siglo XIX. Se va a Suecia, estudia allá. No estaba tan lejos para que fueran tan ignorantes. No estaba tan lejos de los tiempos de Sarmiento. No. Es todo, si vos te fijás en la historia argentina, está todo encadenado eso. Claro, Sarmiento, que había estado en Estados Unidos, que había traído maestras para ayudarlo a fundar las escuelas, y esto sucede, asombro, el mío, ¿no? 20, 30 años después, claro, o 40, no sé. Yo siempre hago una comparación, no sé si vale la comparación. San Martín se fue a estudiar a España, Belgrano se fue a estudiar a España, vuelven para acá y luchan por su patria. Él, cuando se recibe, él tiene el título de doctor en filosofía en Suecia, y lo que pasa es que la filosofía es la geología también. Entonces, cuando él vuelve acá, él vuelve con un título de geólogo, que nunca se lo revalidaron acá, porque no lo había estudiado acá. En esa época, en la Argentina no existía la geología para estudiarla, pero él vino con ese título. Bueno, y entonces yo siempre pienso que la Armada nunca le perdonó a él que se fuera. Pero la Armada puede tener memoria transmitida de generaciones a generaciones de oficiales al mando de la Armada, como para nunca, como dijiste vos, le perdonó. Yo creo que mirá, mi tío, ya el último falleció, que era de los 9 hijos que tenía él, Álvar, en un reportaje que le hacen a él. ¿El tío es hermano de...? No, mi tío era hijo de mi abuelo, el último que quedaba. Claro, vos sos nieto. Que por casualidad murió como murió él, el mismo día del cumpleaños. Porque él nació el 14 de abril de 1880 y muere el 14 de abril de 1961. Justito. Y mi tío también murió el mismo día de su cumpleaños. Y él, en una nota que le hicieron, dice algo
Dice, así de desagradecidos somos los argentinos por su papá. Y él me contaba, lo que pasa es que yo para escribir el libro tuve que investigar a toda la familia también, porque no es solamente que yo hice una transcripción del libro que hizo él, como que él me cuenta su viaje. Vos lo pusiste a modo de preferencia literaria de relato. Claro, porque es un relato histórico el Claro. libro. O sea, yo tuve que investigar parte de la familia para poder ver a ver cómo los iba encajando en el libro. Y él me comentó, lo que pasa es que este hijo de él era el que lo acompañaba a todos lados, en los trabajos de geología, petrología que hacía él, que hizo en todo el país. Y él me decía que mirá cómo será la Armada, que cuando él estuvo en la Antártida, cuando él se jubiló, no le reconocieron el año que estuvo en la Antártida por no estar embarcado. Entonces ahí es lo desagradecido que somos los argentinos, ¿no? O sea, en el momento que sacan la cuenta de los años de jubilación, porque él se jubiló en YPF, pero el año que estuvo en la Antártida, la Armada no se lo reconoció por no estar arriba de un barco. En YPF, o sea, él trabajó como YPF, geólogo. como geólogo y petrólogo. Claro. Era geólogo, petrólogo y minerólogo. Claro. De su época fue uno de los mejores, reconocido por el mundo entero. O sea, Sobral es más reconocido en el mundo que en la Argentina. Hay una parte del libro de que escribe este contraalmirante de Stefani que cuenta él que cuando llega la corbeta Uruguay era tanta la gente que había esperándolos a los marinos, pero la figura era él, porque él era el argentino, los demás, bueno, el grupo de la corbeta Uruguay también, pero la figura era él que había estado perdido y lo iban a buscar. Dice que en un momento iba el carruaje hacia el acto que iban a hacer. ¿Sí? Iba el carruaje con Sobral arriba y era tanta la gente que había que en un momento se atascó. Entonces la gente sacó los caballos y los llevaban de tiro humano a Sobral. En la capital. En la capital, claro, lo empezaron a llevar con fuerza humana al carro, sacándole al carruaje, que en esa época había carruaje. Pueblo. Claro. Y bueno, así todo después pasa al olvido. Lo olvidan, pero hoy, actualmente, la Armada lo reconoce como el alférez Sobral, cosa que yo nunca hago. Yo cuando doy una charla, yo digo el doctor Sobral, porque él no pertenecía más a la Armada. Él al pedir la baja deja de ser marino. Porque yo tengo ciertos resquemores con la Armada, porque yo cuando doy una charla y hay marinos, después me dicen, no, pero él sí fue a la Antártida, fue por la... Pero nunca le hicieron algún homenaje simbólico en términos de nombrarlo almirante, por ejemplo. No porque él ya dejó de pertenecer, cuando pide la baja deja de pertenecer. Él de todas maneras deja de pertenecer en cuanto a una estructura institucional armada en torno a una escala de grados, ¿no? No, a él lo único que le hicieron fue que podrían haberle hecho a título, digo yo, simbólico. Honorífico. Sí, pero no. Él estando en la Antártida, que era guardia marina, que ahora guardia marina sería teniente de fragata, porque eso se modificó. Lo que sí hicieron es que estando en la Antártida lo suben al alférez de fragata y cuando viene para acá, al alférez de navío, pues son rangos que se van sumando. En aniversario de estos acontecimientos, ¿la Armada ha hecho algo? Sí, siempre hacen. ¿Los gobiernos han hecho algo? Sí. Lo que pasa es que siempre lo nombran como alférez Sobral, no como un doctor en geología. Porque cuando vuelve, porque no se quedó a vivir en Suecia, se casó con una sueca, tuvo 5 hijos allá, después volvió a la Argentina porque era muy patriota. Era muy patriota, quería mucho a su patria, porque yo me acuerdo que en un momento él en el diario escribe, cuando llega la corbeta Uruguay a rescatarlos a Snow Hill, lo primero que le pregunta él a
porque algunos habían sido compañeros de él en el viaje de la Sarmiento, el viaje de instrucción. Lo primero que le pregunta, que el temor que tenía él era la guerra con Chile. Lo primero que le pregunta es cómo va el tema con la guerra con Chile. O sea, eso era en su momento lo que a él le preocupaba. No es que él quería la guerra, él no quería que se llevara la guerra con Chile, sino que haya un acuerdo. De ahí que él después hace estudios sobre eso. Él hizo estudios sobre el límite con Chile, en el canal de Beagle y todo eso. Pidiéndote una síntesis. Esto de el extraño destino, ¿por qué extraño habrá puesto Alonso? Por cómo lo pasan al olvido. Extraño que semejante figura no tenga en la historia la dimensión que merecía tener. Mirá, yo el otro día hablando con un amigo que tengo en Ushuaia, que él es maestro de escuela y es antártico porque estuvo trabajando en la escuela de la base Esperanza, yo hice una comparación porque en base a lo que él me decía, porque él me decía, y todavía lo recuerdan como el alférez y ponen una foto con la ropa de Armada, siendo que la Armada lo dejó de lado. O sea, cuando a vos te pasan al olvido es que te corren a un costado, entonces deja de ser la parte principal. Y yo le hice una comparación con San Martín. San Martín, que era yo recuerdo la carta que le manda, que está en el libro, la carta que le escribe el padre cuando él se va a la escuela naval. No te olvides de tus próceres preferidos, San Martín y Belgrano. Entonces se me ocurrió hacer una comparación con San Martín. San Martín, cuando él se va a Francia, él se exilia por problemas internos políticos. Se exilia porque si venía acá, desaparecía. Bueno, para mí mi abuelo estuvo exiliado en su propio país. Ahí está. Exiliado en su propio país y injustamente dejado de lado de habérsele rendido el homenaje que todavía se le debe, ¿no? Y haberle permitido volver a la Antártida. Él nunca pudo volver a la Antártida. No, y el homenaje en la historia argentina, sí. No está, debería estar en el nivel de los San Martín, de un prócer. Sí, bueno, de los Belgrano. Por eso es lo que dice mi tío en una nota que le hicieron. Así de desagradecidos somos los argentinos. Perfecto. Muchas gracias, Billy. No, a vos, Armando, por invitarme al programa. Fue un gusto. Lo vamos a recordar, si Dios quiere, siempre. Bueno, muchas gracias. Acá estoy con un historiador de Areco y amigo también. Muchas gracias por venir, Marcelo. Un gusto, Armando. ¿Cómo le va? El pretexto para emplear un término exacto, la razón que me lleva a tener el gusto de escucharte es que este día jueves, hoy estamos grabando en martes, a 2 días, el Consejo Deliberante llevará a cabo la segunda conferencia de jornadas conmemorativas por los 40 años de democracia, con una charla a cargo de Marcelo Di Carlo, esta vez acerca de Tito Domínguez. ¿Qué me cuentas de esto? Bueno, Armando, primero que es el marco de una, como dice bien ahí el título, es una serie de conferencias para conmemorar los 40 años de la recuperación de la democracia, que a mí me parece un concepto central. ¿Sí? Un sistema de vida democrático que es muchísimo más amplio que la posibilidad cada 2 años de elegir nuestras autoridades, de ir a votar. Es mucho más. Como era una fecha redonda, fuimos conversando con Ana Laura Fuentes, que es concejal del Frente de Todos, y enseguida esa inquietud fue bien recibida por los concejales de todos los bloques. O sea, no es una cuestión solo del peronismo, sino de todos los bloques que integran el Consejo Deliberante para hacer una serie de charlas o conferencias. La primera usted estuvo, fue el 20 de marzo,
en las vísperas del aniversario del golpe de Estado, del 24 de marzo de 1976. Y esta segunda es sobre Teodoro Domínguez, siguiendo la línea de tiempo, la cronología, que fue el primer intendente que tuvo San Antonio de Areco en la recuperación de la democracia. Y si después el tiempo lo permite, vio que este es un año electoral y siempre las pasiones se tensan un poco más, tenemos pensado hacer al menos una más dedicada a Beto Sorchili, Claro. a Roberto Beto Sorchili, Sí. que fueron dos intendentes, creo que en esto nadie va a disentir, dos intendentes, Armando, de neto corte popular que tuvimos. Usted coincide también con eso. Totalmente, sí. Era la popularidad que tanto Domínguez como Sorchili padre, Beto, cosa que Fabio también heredó en ese momento, eran Mirá vos. muy populares. Uno peronista, el otro radical. Claro, muy populares eran, personas muy populares. ¿Acaso tal vez un elemento distintivo de finales del siglo XX, que con algunas figuras de líderes, acaso Domínguez y también Beto, con un barniz de caudillos también, de caudillos de esos tiempos? Uno cómo no se va a acordar de mitines políticos sumamente concurridos en el Prado Español. Sí. Domínguez utilizaba mucho el Club Rivadavia para sus actos de campaña, con multitudes que ahora es muy difícil juntar. ¿Acaso también tengo una explicación eso? Por el tema de las redes sociales. Hoy han cambiado los términos de la comunicación y los términos también de participación. Y hoy por las redes sociales la gente participa, se comunica. Antes, con una comunicación bastante más limitada en cuanto a lo tecnológico, los mitines políticos, cuando eran figuras así como Domínguez, como Sorchili, que representaban a partidos tan importantes, eran reuniones multitudinarias. Que de Domínguez se pueden decir muchas cosas, Armando, pero yo elegiría para compartir con usted algunas hoy, en este ratito, que también fueron la columna vertebral de la conferencia o de la charla en el Consejo Deliberante. A mí me gusta decir que la historia se estudia por línea de tiempo, por lo menos así me lo han enseñado los profesores que tuve, y no por efemérides, que las efemérides sirven como un disparador para que el tema nos llame la atención, pero que en realidad se estudia por línea de tiempo, porque eso permite entender las causas que llevaron a determinado acontecimiento o segmento de tiempo y las consecuencias que eso genera, y en el contexto que se llevaron a cabo. Es un marco medio teórico, intrincado, pero que después no es tan difícil cuando se lleva a la práctica. Por ejemplo, Domínguez, Armando, que usted ha hecho crónicas periodísticas, la cobertura de la totalidad de estos acontecimientos que uno subraya como mojones inevitables de referencia en la línea de tiempo. Y lo ha entrevistado muchas veces a Domínguez. ¿Cómo también. no? Y ha tenido también sus buenas discusiones. Hemos tenido discusiones. Porque Domínguez era alguien que era muy polémico, tenía una personalidad muy fuerte y que con la prensa tuvo momentos de gran enfrentamiento. Y lo acompañó Martín Puntes. En el arranque, claro. Era- Claro, Después también tuvieron algún disenso. sí, y terminaron muy enfrentados. Terminaron muy enfrentados. Pero bueno, ¿qué se puede decir de Domínguez? De las muchas cosas hacemos un recorte, si usted quiere, y que a mí me parece muy importante. Domínguez ganó su primera elección el 30 de octubre de 1983. Sí, señor. Todavía con la dictadura militar en el ejercicio del gobierno. La ganó con el 47% de los votos. En 1985 se hicieron las primeras elecciones en democracia para renovar la mitad del Consejo Deliberante. Y ahí el radicalismo, que representaba a Domínguez, obtuvo el 48% de los votos. Un 1% más que en el 83.
Pero en el 87 Domínguez se somete por primera vez a la consideración popular para que valide en las urnas, o no, su primer mandato como intendente. Y ahí ganó con el 57%. Estamos hablando del año 1987. Pero ¿con qué particularidad? Que el radicalismo, al cual Domínguez pertenecía, más allá de su lugar interno que ocupaba, el radicalismo tenía muchas líneas internas en ese momento, aún en el poder. En el 87 perdió las elecciones. A nivel nacional se elegían legisladores y en la provincia de Buenos Aires se elegía gobernador. Y el radicalismo perdió con el peronismo. Sin embargo, Domínguez en San Antonio de Areco fue reelecto intendente con el 57% de los votos. Sí. Él logró que el vecino de San Antonio de Areco valorara, pusiera el acento en una elección municipal. Y después que prefiriera otros candidatos. En la provincia de Buenos Aires perdió Casella, que era el candidato radical, con Cafiero, que era el candidato peronista, y los legisladores del radicalismo perdieron bastante feo, si me permite la expresión, y Domínguez ganó. En el 89 hay elecciones, acá se eligen concejales, y los concejales que acompañaban a Domínguez en esa lista perdieron por 12 puntos. O sea, la primera elección que Domínguez pierde fue la del 14 de mayo del 89. Perdió por 12 puntos acá en San Antonio de Areco. Tito no iba en la lista, pero eran sus concejales. Ese día ganó Carlos Menem la presidencia de la Nación. Perdió el radicalismo. No nos olvidemos que antes de la reforma de la Constitución de 1994, los presidentes tenían 6 años de mandato. O sea, el mandato de Alfonsín era 83-89. Por eso recién, en el 6º año de la recuperación de la democracia, se eligió presidente. Y en 1991, Domínguez va por su segunda reelección. Y es reelecto por el 56%. Fíjense el grado de popularidad y de aceptación me consta que tenía su propuesta. Y además, algo que redobla todavía el mérito. En ese octubre de 1991 se eligió gobernador y ganó el peronismo. El radicalismo perdió en la provincia de Buenos Aires. Fue electo Eduardo Duhalde, ¿se acuerda de Eduardo Duhalde? Cómo no. Y la última elección, en la cual Domínguez coteja, no va su nombre en la lista, pero son los concejales del radicalismo, es en octubre del 93 y pierde. Domínguez perdió la última elección que disputó, ya enfermo, Tito, pero en esa campaña trabajó muy activamente. O sea, Domínguez hizo campaña para los candidatos radicales y perdió con el peronismo por 80 votos. El peronismo que llevaba como cabeza de lista a Vicente Marinkovic, aunque era un sector del peronismo que conducía el doctor Juan Carlos Daverio. ¿Se acuerda? Tanto de Vicente como del doctor Daverio. En esa lista del año 93... El doctor Daverio de Villalía. De Villalía. En esa lista del 93 del radicalismo, como quinto candidato a concejal, no le alcanzaron los votos para entrar, iba el doctor José Cámez. Y en la lista del peronismo tampoco le alcanzaron los votos para entrar, porque iba quinto, iba Beto Sorchili. Miren, en las elecciones del 93 compitieron como candidatos a concejales en lugares que no entraron, 2 que después serían intendentes. Beto en el 95 y José Cámez en el 99. Ahí fue la última elección que participó Domínguez, aunque su nombre no iba en la nómina, y perdió. O sea, de 6 elecciones, ganó 4 y perdió 2. Pero en las que iba su nombre encabezando la lista para elegir intendente, 47% en el 83, 57% en el 87 y 56% en el 91. Domínguez gobernó sus primeros 4 años con Alfonsín presidente y con Alejandro Armendáriz gobernador, ¿se acuerda? Sí. Hombre de Saladillo, que eran radicales. Vino 3 veces Armendáriz a San Antonio de Areco siendo gobernador.
Vino en abril del 84 a entregar las viviendas del barrio Alborada, del barrio Amarillo. Vino para el 23 de octubre de 1985 a colocar la piedra fundamental de la obra del edificio del Colegio Nacional. Y vino para la tradición de 1986. Colegio Nacional, tremendo. Tremendo. Tremenda obra. Del Colegio Nacional. O sea, 4 años, Domínguez, su primer mandato coincidió con Alfonsín presidente y Armendáriz gobernador, todos del mismo partido. Pero después, desde 1987 hasta 1993, cuando Tito falleció, llevaba 10 años de intendente, tuvo que compartir con gobernadores peronistas, Cafiero primero y Duhalde después. Y a partir del 89, también con un presidente peronista como era Carlos Menem. O sea que los últimos 4 años de mandato de Tito Domínguez fueron, podríamos decir, se me permite la palabra, a contrapelo. Así me pareció a contrabando, tío. Sí, o a contrapelo, porque la nación y la provincia lo gobernaban los peronistas. Sabe que Carlos Menem, en el año 86, el 7 de noviembre del 86, visitó San Antonio de Areco cuando él se estaba perfilando, ya candidateando para ser presidente. Él estaba dentro de la renovación peronista y tenía una línea propia que era liberalismo y federalismo y liberación. Y vino a San Antonio de Areco en noviembre de 1986, en vísperas de la fiesta de la tradición, y visitó el despacho de la municipalidad Tito Domínguez. Menem, siendo gobernador de La Rioja, fue a saludarlo al intendente un viernes en la noche, que había una gran fiesta popular además ese día, porque era por la fiesta de la tradición, y Domínguez había organizado una peña en la Plaza Ruiz de Arellano. Y fue Menem a saludarlo al despacho a Tito Domínguez. Después Menem hizo un acto, tenía la unidad básica frente al Prado Español. Se tiene que acordar de eso, hermano. Sí, sí. La casa de Miguel Mazuca, le alquilaba a Miguel ahí. Y hubo más de 500 personas para verlo a Menem en el 86. Que también habla de la popularidad, ¿no? Debo haber publicado fotos. Sí, más vale, yo tengo una foto de ahí. Así que mire, eso me parece, primero Armando, para situar al televidente del tiempo que le tocó a Domínguez. ¿Sabe cuánto fue la inflación? Esa unidad básica estaba ahí a la vueltita de la cooperativa de luz. Claro, no, estaba en la otra esquina. En la otra esquina. ¿Sabe cuánto fue la inflación de 1984, el primer año de Domínguez como intendente? 626%. Primer año del gobierno de Alfonsín, 626%. Domínguez tuvo que convivir con años de hiperinflación, porque entre el 89 y el 90 Argentina registró 6.000% de inflación. 6.000. Y después le tocó en el último tramo, cuando ya Menem hizo la ley de convertibilidad y bajó, a plomo, 91, 92, ya no hubo 92 y 93, ya la inflación se había planchado, pero ya en San Antonio de Areco se empezaban a sentir los efectos del desempleo. La industria como Pen Controls o como Terza Hermanos, de hecho las dos cerraron en el transcurso de la década del 90, el frigorífico también, que tenía un montón de inestabilidad y de problemas. Ya al final del gobierno de Domínguez se empezaba a sentir, sí, la baja de la inflación, la estabilidad del signo monetario, pero los problemas en el desempleo. Tremendo. Tremendo. Qué memoria que tenés vos. No, pero usted también, Armando, usted también. No, yo me acuerdo, pero nada que ver. Lo tuyo es muy importante. Como decís, la línea del tiempo la manejás muy bien. Y muchos de estos datos están reflejados en su colección de pregón. En ese momento estaba pregón. Pregón terminó por la muerte de Kirchner. En 2010, 27 de octubre de 2010. Sí. En la época de Domínguez intendente, los medios de comunicación era pregón, que en los primeros años salía... Acción. Pregón, Armando, usted lo sacaba todos los fines de semana, después lo convirtió en quincenal. Estaba Acción, que dirigía Martín Punte, que era tipo revista. Y que ahora, es uno de los homenajeados. Sí, señor. Y estaba Juan Manuel Di Belli. ¿Cómo no?
con su radio LBA Radio Areco, primero de circuito cerrado, después en FM. Domínguez publicaba una revista, ¿se acuerda? Solidaridad se llamaba. Sí. Después surgió FM Imagen, que primero era circuito cerrado, después fue FM Imagen. Solidaridad, término absolutamente referente a Cuba. Sí, tenía, también remitía a un movimiento de liberación en Polonia, usted se acuerda. Y al final del gobierno de Domínguez, finales de 1989, principios de 1990, aparece el canal local de televisión, el viejo Canal 4. Hoy es el 7 en la grilla pero el viejo Canal 4. Luis Laplacete, Martín Punte, ya estaba Daniel Boscovich. Así que el 5 de diciembre de 1989 inauguró la televisión local sus transmisiones. O sea, eso es un panorama, ¿no? Ahí me sumé yo un poco tiempo después. Sí, con este programa, sí, justamente, a mediados de la década del 90. Sí. Debe ser uno de los programas más viejos. Perspectiva. Sí, y bueno, y Domínguez armando yo digo que Domínguez convirtió a la municipalidad, puso al papel de la municipalidad en el centro de la escena, o sea, lo que hoy es el Estado, digamos, y la convirtió a la municipalidad en una verdadera empresa de construcción y prestadora de servicios públicos, con una fuerte orientación hacia la transformación educativa y también hacia los sectores populares. Y yo le dije al principio de la charla, Domínguez tuvo tremendos enfrentamientos, tenía enfrentamientos con el periodismo, tenía enfrentamientos hacia adentro del Partido Radical, había opositores muy marcados a Domínguez, el radicalismo tenía varias líneas internas, tenía una oposición con dirigentes muy valiosos, Orlando Pellegrini, Horacio Viganego, el doctor Daverio, Horacio Blanco, Aldo Menconi, que era el dirigente joven que asomaba en el peronismo, el Comodoro Guiraldes, con todo su predicamento y prestigio nacional en el tradicionalismo, la UCD, Unión del Centro Democrático, el partido de la derecha, en el 85, en el 87 y en el 89 sacó el 15% de los votos. Domínguez tenía líos todo el tiempo con la cooperativa de luz, tenía un enfrentamiento pero encarnizado con ARPA, la entidad rural, por la tasa de red vial, por el mantenimiento de los caminos rurales, y sin embargo gozaba de una altísima popularidad y un fuerte respaldo en las urnas, y uno tiene que buscarle una explicación por qué a todo eso, ¿no? Y una de ellas es porque cuando Domínguez fundaba una escuela, en su tiempo se fundaron jardines maternales, la escuela primaria, la escuela de deportes. El edificio. Bueno, con la comisión del Colegio Nacional de Vecinos terminó peleado, renunciaron y él dio de baja la ordenanza. Pero también creó el Instituto 143, creó la Escuela de Arte. El gimnasio Saigós. Él generaba comisiones cooperadoras. Participaban mucho las familias de los alumnos. Y después, cuando él llevaba obras a los barrios, antes de Domínguez no existía el barrio Alborada, no existía el barrio municipal, el barrio Don Pancho y el barrio Prado eran apenas caseríos, y él llevó servicios ahí. Se comprometía mucho el vecino, el sector popular se comprometía mucho con él. Domínguez llevó asfalto a las zonas de Vieites para el sur, por ejemplo, de la Plaza Belgrano para el lado de las vías, que estaban muy postergados en sus demandas. Extendió el servicio de agua corriente, con Domínguez llegó el gas, con Domínguez llegaron las cloacas. Entonces, tanto las familias del sistema educativo municipal como los vecinos de los barrios creaban un fuerte vínculo con Domínguez, con su manera de ser. Era poco afecto por ahí Domínguez a lo institucional,
Pero esa relación directa que un líder, podríamos decir, tomaba con los sectores populares, se veía claramente reflejado después. Era radical, pero tenía un estilo Perón en Areco. Muchos dicen que era el más radical de los peronistas. Sí. Y bueno, él había pasado por el peronismo, no como dirigente, pero sí fue Domínguez funcionario de don Carlos Tapia. Sí. Fue director del Hospital Zerboni durante la intendencia del peronista don Carlos Tapia. Pero yo creo, si usted me permite, Domínguez nunca se fue del radicalismo. No. Nunca se fue. Él arrancó... Arrancó con Renovación y Cambio. Sí, él arrancó antes. Él arrancó con los radicales del pueblo. Sí. CR del pueblo. Fue concejal. Poca gente sabe eso, ¿no? Es cierto. Domínguez fue concejal en la década del 60 por el radicalismo del pueblo. Después, como usted muy bien apunta, fue fundador de Renovación y Cambio, del alfonsinismo. Después él se va para la coordinadora. ¿Se acuerda la coordinadora? Que era la línea interna que en la provincia de Buenos Aires lideraba Freddy Estoraño, la línea interna del radicalismo. Yo creo que él lo que logra llevar adelante, Domínguez, en San Antonio de Areco, es verdaderamente el proyecto alfonsinista. Lo que Alfonsín quería, lo que quería Renovación y Cambio, lo que quería la coordinadora, que iba nucleando a la juventud radical. Ese famoso tercer movimiento histórico que se propuso Alfonsín a principios de 1985. A Alfonsín se le frustró, envuelto en la hiperinflación, pero Domínguez a nivel local lo pudo llevar adelante, obligado por las circunstancias a hacer lo que se llamó un dominguismo, porque el radicalismo estaba acorralado después de la hiperinflación, a principios de la década del 90, por el menemismo, y él se las ingenió para hacer un movimiento político local que reflejaba esos principios del radicalismo alfonsilista, mi modesto entender. Tal cual. Bueno, y esto lo vamos a poder escuchar. Sí, señor. Por ahí va la cosa. Este jueves en el Consejo Liberal. Un abrazo, Armando. Muchas gracias. Como siempre, con todo el afecto que le tengo yo. Igualmente. Nos vemos.